Violencia contra la niñez y protección integral del respeto a los derechos humanos. Bien, cuando nosotros hablamos de niñas, niños y adolescentes, debemos atender a los antecedentes que existen de la regulación de esta protección integral. En ese sentido, tendremos que hacer referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. En esta Declaración Universal, si bien es cierto no se contemplaban a las niñas y los niños de una manera específica, sí se contemplaban los derechos de todas las personas. Por otro lado, en 1979 se inicia una nueva Declaración de Derechos Específicos para las niñas, niños y adolescentes. Pero esta declaración específica era mucho más ambigua, es decir, no hablaba específicamente de derechos muy armonizados con los derechos humanos en sí, sino que en un momento determinado tomaba las generalidades que se habían aprobado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y intentaba fundarlos como sujetos de derechos pasivos. Es hasta 1989 cuando se contempla una niñez activa con una protección integral y sobre todo surge el principio del interés superior de la niñez. En esta Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, es cuando nosotros empezamos a hablar acerca de un eje rector de las niñas y los niños, pero sobre todo un sistema integral activo que armonice con todos los estándares a nivel internacional. Esta protección integral es una protección que contempla a la niñez como un sujeto de derecho y persona en desarrollo y deja atrás esta concepción que se tenía que los niños, las niñas y los adolescentes eran una simple persona, un destinatario con un mero objeto de ser protegido, ¿no? O eran prácticamente como una cosa que debía salvaguardar el Estado, que debía proteger y que por la corta edad y el crecimiento cognitivo que tenían, pues no tenían esta capacidad de ser escuchados y sobre todo de opinar acerca de esos derechos en los cuales estaban ellos interactuando. Sin embargo, hoy las niñas, los niños y los adolescentes son un sujeto de derechos. ¿Y qué implica esto? Pues implica su reconocimiento como autónomos que tienen una capacidad para ejercerlos por sí mismos de acuerdo a esta evolución y desarrollo de sus facultades. Mientras tanto, la niña o el niño va alcanzando una madurez, van a ser los padres o los representantes legales quienes lo acompañen, lo guíen, lo apoyen y hagan efectivo estos derechos. Hay que recordar que esta protección integral se basa en el contexto en el cual está interactuando la niña o el niño. ¿Y cuáles son estos contextos? Pues primero la familia como el núcleo central en el cual el niño toma todas estas conductas, estas acciones y este desarrollo integral, la escuela, los medios de comunicación. Hoy pensemos en TikTok, que todos los niños, las niñas y los niños se la pasan haciendo TikTok, se la pasan consumiendo contenido en redes sociales, Reddit, Instagram, Facebook no, porque Facebook es un poco más de una generación pues antigua, ¿no? Prácticamente de los 90s en adelante, y la sociedad en sí como aquello que nos va marcando los estereotipos, los estándares, los cánones que tiene que seguir para su desarrollo, y el Estado como el ente regulador de estas conductas. Y bien, podemos encontrar un paradigma que se basa en 3 principios. Este paradigma de 3 principios son los 3 principios que nosotros debemos considerar en todo momento. El primero es la autonomía progresiva. ¿A qué se refiere esta autonomía progresiva? Pues se refiere a que se contemple a la niña o el niño en función a la evolución de sus facultades, que va adquiriendo una capacidad para ejercitar estos derechos en la medida en que se desarrolla como persona y, ojo, que no establece una edad fija para en un momento determinado iniciar el ejercicio de los derechos, sino que se evalúa el desarrollo de la niña o el niño para ejercitarlo. Este desarrollo se encuentra estrechamente relacionado con el proceso de maduración y aprendizaje por medio del cual la niña, el niño o adolescente
adquiere progresivamente conocimientos, adquiere competencias y sobre todo comprende sus derechos y cómo va a materializar estos derechos. Un ejemplo bien claro es ahora lo que sucede con este derecho a la educación o con este derecho a la salud, o piensen ustedes en el derecho al esparcimiento, al entretenimiento, ¿no? Yo he escuchado papás o mamás que luego dicen, es que los niños ahora, como saben tanto de derecho, ya no quieren cumplir con sus obligaciones porque dicen que no son cosas que les competan, ¿no? Bueno, esta autonomía progresiva implica en un momento determinado que nosotros le escuchemos, lo orientemos y sobre todo lo hagamos crecer acorde a este desarrollo psicoemocional. El segundo punto es el interés superior de la niñez. ¿Qué dice este interés superior de la niñez? Pues dice que se debe proteger el desarrollo de la niña o el niño y tener la plena satisfacción de sus necesidades en los diferentes aspectos de su vida. Ahí vamos a tener una especial atención en situaciones que puedan generarle un conflicto y que involucren su desarrollo psicoemocional, pero también una cuestión de derechos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar que se debe conceder una mayor importancia en la protección integral de la niñez. Cuando nosotros estemos ante un supuesto en donde se involucre una niña o un niño, tendremos que juzgar con perspectiva de niñez. ¿A qué se refiere juzgar con perspectiva de niñez? Se refiere a tomar en cuenta todos estos elementos bajo los cuales se encuentra la niña o el niño y que en un momento determinado están impactando en estos derechos con los cuales se concatenan los que se están viendo afectados en un momento determinado. Vamos a un ejemplo. Piensen ustedes en una casa que está bajo renta, que la mamá de esta niña no ha pagado la renta y que por lo tanto el tercero propietario de esta casa tiene derecho a promover un juicio de desahucio o de desalojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una niña o un niño involucrado en una situación jurisdiccional y se le hace del conocimiento al juzgador? Pues deberá tomar las medidas adecuadas. Y esto, por supuesto, que va a afectar los derechos de terceros, ¿no? En este caso del arrendador, que va a ver mermada su capacidad económica por una situación de protección integral de la niñez que implique el dejarle hasta que la persona encuentre un hogar, un domicilio. Pero aquí es donde empieza lo complicado, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tendrá la obligación el Estado de protegerle y hasta dónde podrá, en un momento determinado, con una ponderación de derechos, afectar los derechos de terceros por una protección integral de la niñez? Entonces, ahí es donde entra este interés superior. Si bien es cierto, existe este derecho de protección, el Estado deberá hacer lo que le corresponda para lograr esta armonización con un tercero. Y es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchísimos más ejemplos, no sé, me viene a la mente a lo mejor un papá o una mamá no sé, que a lo mejor tiene la guardia y custodia provisional y que en un momento determinado a lo mejor, no sé, no lleva al niño a la escuela o a la niña a la escuela porque prefiere llevarlo de viaje y entonces eso daña psicoemocionalmente a la niña o el niño, lo retrasa académicamente, viola su derecho a la educación. Y en un momento determinado, aunque la niña o el niño estén deseosos de estar con su papá o su mamá, pues bueno, tendrá que decidir el Estado con base en este interés superior, ¿no? Es un ejemplo absurdo si ustedes quieren, pero que sirve para efecto de entender este interés. Y el último, el derecho a ser oído y tomado en cuenta. Este derecho a ser oído y tomado en cuenta consiste en la obligación del Estado de garantizar a todo menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente, teniéndoselas debidamente en cuenta conforme a su edad y su grado de madurez. En este sentido, deberá ser llamado en un proceso administrativo o en un procedimiento jurisdiccional para que él pueda decir lo que a su derecho convenga. Y ojo, no el que se ha oído o el que se ha tomado en cuenta no implica que se deba seguir al 100%
lo que la niña o el niño está expresando, ¿no? Vamos a este ejemplo de Navidad. Resulta que la niña o el niño quiere cenar, no sé, pizza, y a lo mejor pues toda la familia decide que van a cenar, no sé, pavo, por ejemplo, ¿no? O que en un momento determinado, al momento de ser oído, pues decida permanecer bajo la custodia de una persona, y que resulta que a partir del análisis que se hace con base en el interés superior de la niñez, pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces, este derecho a ser oído y tomado en cuenta, sí, claro, involucra que se le llame, que se le coloque en un ambiente armónico, en un ambiente que no lo tenga de manera estresada, sometido, sino que por el contrario pueda estar siendo escuchado sin vulnerar sus derechos, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos este derecho a ser oído tomado en cuenta como parte de un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran niñas, niños y adolescentes, tendremos que hacer referencia a estas ludotecas, a estos espacios libres, armónicos, en donde la comunicación se realiza uno a uno. Uno autoridad y uno niño, niña y adolescente. ¿Para qué? Para que fluya realmente. Y si en un momento determinado tiene una duda, se le explique en el momento con el lenguaje adecuado, ¿no? Hemos escuchado, de hecho, muchísimo acerca de estas sentencias con lenguaje incluyente, pero también con estas sentencias con un lenguaje especial para la niñez, ¿no? Me viene a la mente una de las últimas sentencias que veíamos durante la pandemia, durante el COVID, en donde una niña reclamaba en un amparo la falta de la protección por parte de la aplicación de la vacuna, y el juez de distrito le explica a través de prácticamente una foja útil, por qué le tiene que negar este derecho a la salud, ¿no? O este aparente derecho a la salud, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión procedimental más que por una cuestión de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, lo pueden buscar, lo pueden consultar. De hecho, tiene un osito panda como para hacerlo todavía más infantil, y no porque el osito panda lo haga tener un lenguaje conforme a la niñez, sino, bueno, pues para quitarle un poquito lo tedioso de lo que puede ser un documento legal, ¿no? Bien, habrá situaciones en las cuales la niñez pueda ser especialmente vulnerable. ¿Cuáles van a ser estas situaciones en las que puede ser especialmente vulnerable? Pues bueno, cuando se trata de una persona migrante, cuando ha sido víctima de un delito, cuando hay una cuestión de sexualidad, de salud, hasta una enfermedad como el VIH, si en un momento determinado se trata de una mujer o es una niña o un niño, o ahora en un momento determinado es una persona neutra, con un género neutro. Si en un momento determinado es una niña o un niño que es activista, hoy lo vemos muchísimo en TikTok. Yo me he encontrado un sinfín de plataformas de niños, de niñas, niños y adolescentes en las cuales están haciendo activismo en pro de algunos derechos, sobre todo de derechos sexuales y reproductivos. Si en un momento determinado pertenece a una comunidad indígena, si es una persona con discapacidad o una persona que forma parte del sistema penitenciario, que a lo mejor ya tiene una vinculación a un proceso, una salida alterna, no sé, un sinfín de cuestiones que podemos encontrar nosotros, o que se trata de un caso especial por una situación económica, ¿no? Entonces, en estos contextos nosotros deberemos darle un tratamiento especial y cuidarlo, salvaguardar estos derechos con base en estos tres ejes, ¿no? El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes prácticamente obliga al Estado a que cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Establecer los principios rectores y criterios que orientan una política nacional en materia, y las facultades de competencia de concurrencia, las bases de coordinación se van a dar entre la federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, y la actuación de los poderes legislativos y judiciales y los propios organismos constitucionales autónomos, ¿no? Pensar nosotros en CIPINA, pensar nosotros en CONAVIM, pensar nosotros en la Comisión Nacional o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son
órganos coadyuvantes en este Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se va a establecer una base general para la participación de los sectores privados y sociales en acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, pero ¿qué elementos y sobre todo qué derechos impactan directamente y tienen que ver con cuestiones de violencia contra la niñez? Bueno, pues el primero es la falta de mecanismos de participación infantil y adolescentes. ¿Qué son y cómo podemos nosotros catalogar un mecanismo de participación infantil? Bueno, pues de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, las niñas, los niños y adolescentes deben ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado. ¿Para qué? Bueno, pues para expresar su opinión, y esto no tiene que ver con un límite de su edad. Esta participación infantil es un derecho y es uno de los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto a los de no discriminación, el interés superior de la niñez, el derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los estados deben garantizar que estén en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho a expresarse libremente sus opiniones sobre situaciones que les afecten, teniendo en cuenta la opinión del niño, la función de su edad y su madurez. Vamos a hablar de un ejemplo con esta participación infantil. Pensemos nosotros en estas clases de educación sexual y pensemos nosotros en los libros de educación sexual, ¿no? Ha habido muchísima polémica respecto a algo que se llama el PIN parental. Específicamente hubo un caso en Nuevo León. El caso era de unos padres de familia que promovieron un amparo para que de los libros de texto gratuitos se eliminaran lo correspondiente a la educación sexual y específicamente a la diversidad sexual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que se puede contemplar como una violación a la participación infantil, pero también una cuestión que atenta contra su interés superior, contra su derecho al desarrollo y por lo tanto a su derecho a formarse un criterio propio y tener un derecho a expresarse libremente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos situaciones como esta, cuando nosotros de repente nos vamos a encontrar con una limitación al desarrollo de la niña o el niño, pues podemos hablar de una participación activa. Pero vámonos al extremo de algo que no ha sido altamente definido, ¿no? La operación mochila. De nadie es secreto que pues las niñas y los niños guardan cosas en sus mochilas que en ocasiones no saben el padre, la madre o el tutor, ¿no? Pensemos nosotros en cosas a lo mejor de comida, pensemos nosotros a lo mejor en juguetes o pensemos en algo todavía más extremo como un arma o como una situación de sustancias como las drogas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que existen operaciones, la llamada operación mochila, que es una vulneración directa a los derechos de las niñas o al niño, lo que están haciendo los sectores educativos, específicamente a través de las asociaciones de padres y madres, es darle a la niña o el niño la opción de esta aparente participación. ¿Qué quiere decir esta aparente participación? Que se le obliga a afirmar que está de acuerdo, que consiente con la revisión de la mochila. Entonces, ojo, porque aparentemente estamos cuidando un derecho, salvaguardando un interés general con una vulneración de un derecho de un particular, ¿no? Entonces, es una cuestión que podríamos poner en duda, que está para el análisis, que yo les invito a meditar, pero que tiene que ver con esta cuestión de no discriminación, de interés superior, de derecho a la vida, de supervivencia y de desarrollo, ¿no? Preguntas tan básicas como ¿a quién le voy a revisar más la mochila? ¿De qué manera voy a revisar? Si en un momento determinado esto no implica que se genere una afectación por las cosas, las pertenencias que tiene la niña o el niño en su mochila, etcétera, ¿no? Un sinfín de cuestiones, pero que tiene que ver con esta participación infantil. Hoy este
Estas operaciones se basan en el consentimiento aparentemente informado de la niña o el niño que asiente con una firma o con su propio nombre que sí le revisen la mochila, ¿no? Entonces, bueno, bastante discutible, yo se los dejo a su análisis, pero es un caso, un ejemplo muy absurdo, si ustedes quieren. Esta cuestión de mecanismo de participación infantil y adolescente podemos entenderlo como un proceso en el que ejercen su derecho interactuando con otras personas en su entorno y tratan temas que afectan sus condiciones de vida individuales y colectivas. A lo largo de este proceso experimentan que están desarrollando un papel útil en el seno de la comunidad. Y prácticamente consiste en preguntarle, en hacerle partícipe, en hacer proyecciones de su vivencia, de cómo se está dando en estos entornos saludables, pero también es explicarle las consecuencias de estas acciones. Entonces, la participación infantil no solo es una escucha activa, sino también una participación activa. Y para esta participación activa se requiere, por supuesto, que la niña o el niño esté de acuerdo en esta participación, pero también que entienda las consecuencias de esta participación. El caso más claro es cuando nosotros vemos cuestiones de pérdida de patria potestad, guardia y custodia, cuestiones que tienen que ver con la convivencia, estos juicios en materia familiar que impactan directamente en temas que involucran a las niñas y los niños y que en un momento determinado deben ser contemplados. No sé, me viene a la mente un caso en donde en una guardia y custodia o en una fijación de una pensión alimenticia se modifican las cuestiones de vivencia de la niña o el niño, ¿no? Resulta que los padres no se ponen de acuerdo acerca de la pensión alimenticia y eso impacta en un cambio de escuela, ¿no? Hoy ya no vas a ir al colegio, ahora vas a ir a esta escuela pública o viceversa, ahora vas a ir de una escuela pública a otra escuela pública porque me queda más cerca de la casa. Un sinfín de cuestiones que en un momento determinado están impactándolo, pero que no puede ser partícipe y ni siquiera se escucha cuando lo que se está vulnerando es su derecho individual. Estas cuestiones requieren que nosotros contemplemos diferentes partes en el proceso. Bueno, pues primero que deben ser procesos transparentes e informativos, voluntarios, respetuosos y pertinentes, es decir, que deben ir acorde a estos aspectos de la edad, estos aspectos del contexto, deben hacer relación directa con el tipo de lenguaje, con el tipo de escucha que tiene, pero también de respuesta. Debemos nosotros saber si la niña o el niño es visual, si responde a una cuestión de kinesia o si a lo mejor va a responder a una cuestión auditiva para que pueda realmente garantizarse su participación. Estos procesos adaptados deben ser incluyentes, apoyados en su formación, seguros, deben ser responsables, considerando la participación de manera efectiva y genuina y no como algo singular y aislado, ¿no? Tengo que llamar al niño porque pues aparentemente me obliga la legislación, pero no porque realmente le vaya a poner atención o vaya a tomar en cuenta lo que me está diciendo, sino como una mera requisitoria, ¿no? Entonces, ojo porque la ley es muy clara en donde nosotros debemos llamarlo, pero debemos llamarlo de manera participativa y activa. El otro derecho es este derecho a la intimidad. ¿Qué implica un derecho a la intimidad? Bueno, pues implica que en un momento determinado nosotros no debemos violar esta cuestión de la imagen, esta cuestión de cómo se siente y sobre todo cómo se percibe y quiere ser percibido frente al otro. Esto implica que cualquier medio de comunicación que difunda en una entrevista, imágenes, voz o datos deberá cuidar en todo momento el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente. ¿Qué significa? Pues que no podemos nosotros publicar una foto sin el consentimiento de la niña o el niño, que algunos dicen, bueno, basta con el del padre. Pues no, porque precisamente se trata de un sujeto activo, ¿no? Hay una cuestión muy básica como esta obligación o imposición que se les hace a las niñas y los niños de saludar a todos los mayores de beso. Ahora en la pandemia pues se quitó un poco, ¿no? Pero
Pero ¿qué pasa si realmente es una obligación o es una cuestión de deseo de la niña o el niño, ¿no? Entonces, alguien puede decir, está violando su intimidad porque hasta invade su espacio personal, ¿no? Se le obliga a una cuestión que tal vez no va de la mano de esta personalidad, de este libre desarrollo de la personalidad que está tan apegado a cómo se quiere ver, cómo se percibe, estas cuestiones de cómo se viste, si nosotros lo obligamos a tomarse una fotografía, si nosotros lo obligamos a que se ponga de tal o cual forma, que haga una pose, pues eso tiene que ver con este derecho a la intimidad, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que cuidar que en todo momento no salga la imagen de la niña o el niño, que en todo momento se cuiden los datos personales como los nombres, la institución educativa, el grado académico, la cuestión hasta del sexo o aspectos que tienen que ver con cuestiones tan simples como el obligarlo a que permanezca en tal o cual lugar, ¿no? Entonces, en casos de incumplimiento se puede promover una acción civil, denuncias, querellas, un procedimiento de conformidad con estas legislaciones que existen y disposiciones aplicables jurídicas, ¿no? ¿Qué debemos evitar para vulnerar la intimidad de nuestras niñas? Pues publicar fotos con estos rostros, ¿no? Hoy, y me refiero a TikTok porque es una herramienta que hoy todas las niñas, niños utilizan, pero que están plagadas de imágenes de menores de edad, ¿no? de niñas, niños y adolescentes, sin saber que existe grandes depredadores que están ahí o personas que están al acecho para hacer un vínculo, generar un gancho y hasta caer en cuestiones que pueden generarse como trata de persona o pueden encuadrarse con trata de persona, ¿no? Entonces, ojo con estas cuestiones, ojo con las imágenes de los uniformes escolares o elementos que permitan la identificación, proporcionar nombres completos, domicilios, teléfono, redes sociales, datos personales que nos permitan identificar de quién se está tratando, porque en el caso de niñas, niños y adolescentes hay un sentir mayor. Y les pongo el ejemplo más claro de cómo estos aspectos no se cuidan para nada. Bien, el primer caso es el caso de una persona, de una niña, niño, que llevó un arma aparentemente, y digo aparentemente porque era un arma de juguete, a una institución educativa. ¿Qué hicieron los periódicos en las redes sociales? Publicaron qué institución educativa era, si tenía relación directa con la víctima o con el niño que había sido amenazado o la niña que había sido amenazada, si en un momento determinado se trataba de una rencilla de otra naturaleza, un sinfín de datos que tienen que ver con la cuestión de la intimidad. Hoy esa niña o ese niño puede ser señalado por la sociedad cuando se trató de una cuestión que debió de haberse salvaguardado, porque hay que tener en cuenta que se trata de una niña y un niño que, con base en este interés superior, debe ser cuidado y respetado en sus derechos de manera integral, ¿no? El otro ejemplo que les quiero poner es la cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia hizo que se expusiera esta intimidad de las niñas y los niños. Los maestros, a lo mejor hasta en mi caso, obligábamos a las niñas y los niños a mantener la cámara encendida para realmente garantizar que estuvieran en la clase y que tuvieran una escucha activa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que lo exponías en lo más íntimo de su hogar, en lo más íntimo de su habitación, y esto podía generar o generó en su momento discriminación, generó burlas, generó bullying, generó un sinfín de cuestiones que hoy se manifiestan en estas encuestas que se realizaron post-COVID. Y bien, esto lo podemos nosotros encontrar como una violencia contra la niñez. ¿Pero qué es la violencia contra la niñez? Pues es el uso intencional de la fuerza o un poder físico, de hecho o como amenaza, contra otra persona o un grupo de la comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos en el desarrollo o privaciones. Se trata de un problema de salud pública porque ataca a todos los sectores de la población y lo que tendremos que hacer es prevenirlo y erradicarlo. Vamos a encontrar que existen varias tipologías de violencia.
Primero, pues la autoinfligida, la interpersonal y colectiva en sus dimensiones física, psicológica, sexual y hasta por negligencia, ¿no? Física, con una violencia de, no sé, yo te golpeo, te maltrato; psicológica, abuso psicológico a través de palabras, a través de frases, estereotipos impuestos; sexual, bueno, cuando ya hay un abuso sexual o hasta una cuestión de cosificación o de encuadramiento en un tipo de estereotipo altamente sexualizado; y por negligencia, ¿no? Descuido, abandono, piensen ustedes a lo mejor hasta en alguien que no le prestan atención, un sinfín de cosas que puede vivir la niña o el niño por cuestiones de violencia. ¿Qué factores considera la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues factores individuales, factores de riesgo con relaciones cercanas a la familia, amigos, parejas, factores de riesgo en comunidades y en la sociedad en general, en donde cada uno de estos elementos lo que van a generar es prácticamente una influencia para el desarrollo de la violencia. Ojo, no significa que porque nosotros estemos en un factor de estos o porque nosotros hayamos identificado uno de estos factores, vayamos a estar en una situación de violencia. No, lo que significa es que podrán ser mucho más propensos a vivir una violencia. Por eso este factor que identifica la Organización Mundial de la Salud nos lleva a tener un mayor cuidado en qué cosas se están generando, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de consumo temprano de alcohol que genera conflictos con la autoridad, consumo de drogas, consumo de tabaco, cuestiones que tienen que ver con falta de compromiso en la escuela, cuestiones de exposición de violencia familiar y bueno, un sinfín de elementos que la OMS nos dice, a ver, ojo, alerta, cuando veas que uno de estos factores se está presentando, deberás tener un mayor cuidado y tomar cartas en el asunto con base en este interés superior de la niñez. ¿Dónde se manifiesta la violencia principalmente? Pues bueno, existen diferentes manifestaciones y algunas de ellas van a pasar desapercibidas, ¿no? Vamos a encontrar una violencia verbal, una violencia física, una violencia o maltrato psicológico, una violencia económica, patrimonial, sexual, de género o institucional, ¿no? ¿Y dónde las vamos a ver? Pues en la casa, en la pareja, en la escuela, en la propia sociedad, en el internet, en cuestiones a lo mejor hasta laborales e institucionales, ¿no? Piensen ustedes en esta violencia verbal de palabras altisonantes, de groserías, de malos tratos, de gritos, en donde la niña o el niño se sienten expuestos y sufren violencia, ¿no? La violencia física a través de golpes, el maltrato psicológico a través de insultos que puedan ser o que lleguen a impactar directamente en una cuestión de la psique, aquí en esta cuestión hasta por ejemplo, de dejar, de aislar, en una cuestión a lo mejor hasta de evadir, de no tomar en cuenta, ¿no? Eso podría ser un maltrato psicológico. Una violencia económica, pues no te doy dinero, no compro cosas y no significa que le tengamos que dar muchísimo dinero a las niñas y los niños, sino que simplemente es darle lo que requiere para su desarrollo integral, ¿no? Piensen ustedes a lo mejor que no porque no tengas, sino porque yo no quiero, pues no te compro útiles escolares o no te compro no sé, o no te doy para que desayunes y además no te doy de desayunar, o sea, vamos, un sinfín de cosas. La violencia patrimonial, que yo me deshaga de tus cosas, que yo las venda, que yo las regale, tu ropa, que la pase a lo mejor a la hermana, al hermano, al primo, que la regale, es decir, estas cosas que ya forman parte del patrimonio, los juguetes, y que yo me deshaga de ellos por una cuestión de violencia, ¿no? Otra cosa sería que yo las vendiera por una necesidad económica, no, acá es porque yo simplemente he decidido que ya no quiero que estén dentro de tu patrimonio, ¿no? La violencia de género con estos estereotipos, ¿no? Eres niña, tienes que lavar los trastes, tienes que ayudarme en el quehacer del hogar, tienes que ayudarme a limpiar la casa, tienes que ayudarme a cuidar a tus hermanos, o en el caso de los varones, ¿no? Tienes que dedicarte a aprender tales o cuales hábitos, etcétera, ¿no? Y la violencia institucional
que hoy más que nunca la vemos palpable en las instituciones privadas, ¿no? El corte de cabello, el evitar que utilicen algún tipo de vestimenta, etcétera, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de violencia física, hacemos uso de la fuerza mortal o no mortal que deriva en un daño real o potencial y que se manifiesta con castigos corporales y todas las demás formas de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, intimidación física, novatadas por parte de adultos o de otros niños, ¿no? La violencia sexual con incitaciones o coacción para que un adolescente, una niña o un niño se dedique a cualquier actividad ilegal o psicológicamente perjudicial, utilización de adolescentes con fines de explotación, utilización para producción de imágenes o grabaciones sonoras de abuso sexual, esclavitud, explotación, turismo, en la industria de viajes, tratas y venta de menores con fines sexuales y matrimonios forzados, ¿no? Esta cuestión sexual la vemos hoy a través del sexting. ¿Qué es el sexting? Pues son imágenes sexuales que se mandan a través de WhatsApp, a través de las redes sociales y que hoy tanto problema nos generan, ¿no? Piensen ustedes en mensajes tan básicos como el te deseo o quiero estar contigo o cuestiones tan degradantes como una imagen de, tomada sin consentimiento o con una cuestión que tiene que ver con mensajes obscenos constantes, llamadas a la medianoche, en fin, un sinfín de cosas que hoy con cuestiones sexuales se presentan. Y yo les platico un caso muy simple. Yo doy clases en una universidad, algunos de mis alumnos son menores de 18 años y una de estas personas, de uno de mis alumnos, un día me comenta que pues acaba de sufrir una violencia porque se filtraron unas imágenes que le había enviado su pareja a través de WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo publica en Twitter. Twitter es una red que no tiene un gran bloqueo en cuestiones de imágenes sexuales y eso hace que empiece a sufrir acoso por parte de otros usuarios de la red social, ¿no? Entonces, hoy más que nunca vemos estos tipos de violencia, vemos estas situaciones que las vamos a encontrar en las observaciones generales número 13 del Comité de los Derechos del Niño. ¿Qué otro tipo de violencia? Pues la emocional, con maltratos psicológicos, abusos mentales, agresiones verbales, descuidos emocionales, el hacerle creer al niño que no vale nada, que no es querido, que está en peligro constante, que solo sirve para satisfacer necesidades, asustarlo, explotarlo, corromperlo, rechazarlo, aislarlo, humillarlo, ponerlo en ridículo frente a terceros, es decir, un sinfín de cuestiones que lo van a dañar en su psique y que por supuesto tarde o temprano van a repercutir en cuestiones anímicas y en su desarrollo integral. Descuidos o tratos negligentes, por ejemplo, la falta de una protección contra el peligro, cuestiones que tienen que ver con cómo no se le hace del conocimiento sobre ciertas situaciones. Hoy lo vemos con la educación sexual. La educación sexual puede ser un trato negligente. Cuando nosotros no le explicamos a una niña o un niño que entrando en una etapa de adolescencia se encuentra con una serie de cambios que provocan cuestiones u otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, el evadir este tipo de información puede ser considerado como algo de descuido o un trato negligente, ¿no? Las prácticas perjudiciales, cuestiones que tienen que ver hasta con convivencias o contratos, rituales, restricciones que perjudican la integridad física o psicológica. Me viene a la mente en el caso de las comunidades indígenas del Mezquital aquí en Durango, en Durango, el estado de Durango, donde en la capital propiamente tepehuana o en la comunidad tepehuana como tal, tenían una celebración en donde obligaban a la niña o el niño que consumiera alcohol y era lo único que podía consumir. Entonces, ¿qué generaba? Pues generaba un riesgo latente en su integridad, generaba una práctica perjudicial que dañaba propiamente su desarrollo físico, ¿no? Y por otro lado podemos ver otra práctica perjudicial que puede ser
no sé, la cuestión de los trabajos forzados en las comunidades lo vemos muchísimo, sobre todo en los municipios que se dedican al campo, en donde la niña o el niño sale de la escuela, o sea, sale literal porque lo sacan de la escuela en ciertas temporadas que son de pizca o que son de sembrar. ¿Para qué? Para que se dedique al cuidado, al desarrollo del patrimonio familiar, ¿no? Entonces, esas prácticas son prácticas perjudiciales, las cuestiones a lo mejor hasta de oficios, las cuestiones que tienen que ver con violencias sistemáticas que lo van a orillar a que no tenga un desarrollo armónico. Y por supuesto las cuestiones institucionales, que ya lo habíamos platicado, de cómo sobre todo las instituciones educativas hoy han tenido un sinfín de quejas en las comisiones estatales de derechos humanos, hasta con las cuestiones de los uniformes neutros, hasta por las cuestiones de el corte de cabello, si me puedo pintar el cabello, en fin, un sinfín de datos que a fin de cuentas ahí están y que yo se los dejo para su reflexión. Bien, ¿cuáles son los principales tipos de violencia que afectan a las niñas y niños y adolescentes? Pues sobre todo la cuestión de la disciplina violenta y la exposición a la violencia doméstica, ¿no? Esta disciplina violenta que implica los golpes o castigos físicos para la niña o el niño o adolescente que hace algo que aparentemente es indebido, ¿no? 3 de cada 4 habitantes fueron víctimas de algún tipo de violencia, de disciplina violenta, ¿no? Y 1 de cada 4 viven con una madre que es víctima de violencia por parte de su pareja. El otro es la violencia en la escuela. 1 de cada 3 personas han experimentado acoso escolar, físico, verbal o emocional, ¿no? La ley del hielo, por ejemplo, tan común en la primaria, el abuso verbal, ¿no? Las palabras altisonantes. En México somos muy dados a poner apodos, ¿no? Que si es gordo, flaco, alto, chaparro, el panzón, el enano, el tachirito, no sé, el Chucky, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un sinfín de cuestiones que hoy en día pueden encuadrarse con violencia con cuestiones emocionales, violencias verbales y que sobre todo se viven en las escuelas. Y la violencia sexual, 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de relaciones sexuales por la fuerza. Fíjense, es un dato muy, muy alto. Y sumémosle que en ocasiones estamos ante la presencia de algo que se llama PIN parental. ¿Qué es el PIN parental? Pues es esa negativa del padre o la madre de que la niña o el niño reciba educación en cuestiones sexuales. Y solo el 1% de los adolescentes, niñas, niños o adolescentes, habían sufrido violencia sexual, han pedido ayuda profesional. ¿Por qué? Porque existe una cuestión de sigilo, de silencio por parte de la sociedad y hasta de revictimización cuando una niña o un niño vive una violencia. Entonces, son datos muy fuertes y en cuestiones de violencia sexual, cuando una niña, niño o adolescente pertenece a un grupo de la diversidad, se incrementa la cifra. 9 de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQ+, sufrieron de violencia por sus preferencias sexuales. Y bueno, esto nos lleva a una situación que debemos reflexionar. Lo primero es que nosotros nos vamos a encontrar ante niñas, niños y adolescentes que son sujetos activos, que estas niñas, niños y adolescentes como sujetos activos deben estar prácticamente protegidos por 3 principios rectores: el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva de la voluntad y el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. Que estas niñas, niños y adolescentes tendrán 4 derechos principales, entre ellos pues la no discriminación, el segundo una vida digna, y el tercero un derecho a la intimidad y el último un derecho a una participación activa. Y todos estos derechos y todos estos principios rectores nos deben llevar a que las niñas, niños y adolescentes no vivan en un ambiente de violencia y que si en un momento determinado se están viendo vulnerados sus derechos, el Estado con este sistema
integrador, protector de derechos de las niñas, niños y adolescentes, actúe con una participación compartida entre la Federación, los estados, los municipios, la iniciativa privada y los organismos públicos autónomos. Y bien, con estos elementos nosotros podremos estar en condiciones de darle la mayor certeza y seguridad de garantía de los derechos a las niñas, niños y adolescentes y buscar en la medida de sus posibilidades la mayor protección y evitar sobre todo que se vulneren sus derechos humanos. Bien, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Claudia Elisa Martínez Castillo. Si tienen alguna duda, les dejo mi correo claudia-mcastillo@hotmail.com y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.